esta casa no se trataba simplemente de hacer una casa bonita, se trata de gastar estratégicamente para que el retorno en la inversión sea lo máximo posible. Para convencerla de que me aceptara la oferta, tuve que hacer algo súper arriesgado. Era la casa más fea del todo el vecindario. La casa era súper oscura. La casa tenía una estructura que no hacía que pasara la luz, tenía la cocina aquí en medio, estaba rodeada de paredes, la cocina súper pequeña. Entonces lo que hicimos clave fue eliminar todas las paredes. El suelo también tenía 2 niveles, nivelamos todo, con esto conseguimos que se viera como un solo espacio, se ve mucho más amplio. Y algo clave es que cambiamos la forma de las ventanas. Para que se vea equilibrado, para que se vea simétrico, pusimos la cocina en medio, alrededor de la ventana central, y esta ventana, que era mucho más pequeña, la hicimos igual a esa. Esto cambió totalmente la casa, ahora entra muchísimo más luz. Hicimos también lo mismo en esta ventana. Es una casa de los 70, los dueños habían fallecido y la casa llevaba abandonada varios años. Cuando la vi listada en el mercado, inmediatamente manejé la zona. Era como una oveja negra rodeada de mansiones. Puse una oferta por debajo de lo que estaba listada, porque la casa se veía que estaba destrozada y tenía muchísimo trabajo. La realtor nunca me contestó, tuve que insistir muchísimo. Finalmente pude reunirme con ella. Resulta que ella no quería trabajar con inversores porque piensa que no somos serios y que nunca vamos a cerrar. Entonces, para convencerla de que me aceptara la oferta, tuve que hacer algo súper arriesgado, que solo puedes hacer si tienes súper claro lo que estás haciendo, y es remover todas las contingencias. Por lo tanto, si no me daban la financiación o la inspección salía mal o no salía el appraisal, yo iba a perder todo el depósito. Pero bueno, esto es algo que puedes hacer cuando el riesgo ya está pagado por el precio al que consigues la casa. Esto, por supuesto, fue mucho más caro que simplemente reemplazar las ventanas por ventanas de impacto. Y eso es algo que la verdad no va a subir en el appraisal. Cuando hacen la tasación de la casa, ellos no cuentan en si cambiaste las ventanas de tamaño o no, pero cambia totalmente la percepción, y es muy importante, en mi opinión, hacer esto si no entra luz, por lo menos en el living room, en el área principal de la casa. Para esto necesitas permisos y necesitas un ingeniero que apruebe que la estructura de la casa permite que se abra la ventana tanto. Aparte de muy costoso, fue bastante complicado porque las ventanas no pasaban la inspección, tuvieron que venir aquí hasta 5 veces, pero bueno, la verdad que mereció la pena. Otra cosa que hicimos fue poner el suelo de un formato 48 por 48, mate. Todas las superficies de la casa, la encimera también, todos los materiales que yo elijo en la casa siempre son mate, porque en Miami todo es muy flashy, todo es muy brillante, muy show off, y hay muchos compradores high-end que aprecian el lujo silencioso, el lujo que no sea llamativo, el lujo que sea discreto. Elijo colores neutros siempre, porque neutro funciona para todo el mundo. No es bueno irse con tus gustos personales, y si te gustan cosas muy dramáticas, como a lo mejor una piedra súper llamativa de un color muy agresivo, a lo mejor no es para todo el mundo. Entonces tú tienes que decorar la casa no para ti. Cuando estás haciendo una inversión no es para ti, es para que le guste a todo el mundo. Otra cosa que siempre hago en los proyectos, que no lo suelen hacer aquí en Miami, sin embargo en Los Ángeles sí, es hacerle staging a las casas. A mí no me parece un gasto porque todos los muebles yo los reutilizo. Si el comprador no lo quiere o no alquilo la casa, los puedo reutilizar para el próximo proyecto. Y otra cosa que también hago, que mucha gente no hace, es comprar muebles baratos, y la verdad que eso sí que se nota. O sea, para una casa, cuando estás tratando de hacerla high-end, no me he ido a los extremos, pero sí uso muebles de Natuzzi, de Motlove y de Restoration Hardware. Por supuesto trato de comprar en outlets o en descuentos de diseñador, pero sí que se nota bastante la calidad de los muebles. Uso siempre muebles de perfil bajo y también siempre pues en colores neutros. Esta casa, bueno, es bastante sencillo lo que le hice, simplemente pinté las paredes pure white, puse un baseboard súper ancho. Esta pared le puse un wallpaper que tiene textura de microcemento, pero como veis va todo unido. El suelo es gris, la pared es gris. No me pongo a mezclar tantos colores porque eso rompe la uniformidad y hace demasiado ruido.
Otra cosa súper importante, imprescindible si vas a hacer una cocina de lujo, es que los appliances, que los electrodomésticos sean panel ready. La nevera, cuando está en el punto focal, es imprescindible que sea panelada. Si por ejemplo estuviera en otra pared que no está en el foco, en el centro, no sería tan necesario, pero al estar toda la vista es muy importante que el look sea limpio. Bueno, aquí decidimos poner la isla aquí. Esto no puede ser panel ready a no ser que tengas pocket doors que lo cubran porque se calienta y al usarlo tiene que estar expuesto. Este material no es piedra natural, es handmade y es un material que compré en Compact. Es una sucursal que tienen aquí en Miami y la verdad es más duradero que la piedra natural y se ve bastante bien también. Hay cosas en las que he tenido que ser muy estratégica. Esta casa no se trataba simplemente de hacer una casa bonita, se trata de gastar estratégicamente para que el retorno en la inversión sea lo máximo posible. Entonces uno tiene que ver en qué gasta y en qué no. En determinados materiales, si yo no estoy haciendo una casa de más de 5 millones, es mejor no gastar de más porque el appraisal no va a subir dependiendo de qué materiales tú uses, ni tampoco te van a pagar más por la casa. Es decir, no debes de gastar en cosas que no van a mover tus retornos. Todas las inversiones que hago, tengo dos estrategias. En el momento que la propiedad está lista, la pongo en alquiler y la pongo a la venta. Entonces, lo que mejor funciona en ese momento, porque estamos en un buyer's market y es muy ingenuo pensar que en este momento tú vas a vender la casa inmediatamente por el precio que tú quieres. Es una muy buena idea, en primer lugar, comprar donde sabes que la renta te va a pagar tus gastos, te va a cubrir tus gastos y a ser posible vas a ganar. Y bueno, lo que pasó en esta propiedad es que la alquilamos inmediatamente. Entonces, cuando entendí que esto era una propiedad que iba a generar muchísimo dinero en rentas, decidí optimizarla para poder incluso sacar más. Y el garaje son 500 square feet, no sabía si convertirlo en una habitación más, pero bueno, eso es súper costoso, son más permisos, plomería, electricidad, etcétera. Entonces hice algo que fue súper cost efficiency, que fue convertirlo en gimnasio. Lo único que hice fue reutilicé ya las estanterías que estaban, lo pinté de Sherwin Williams de verde oscuro, el techo y el suelo en negro. No hice nada, no cambié, dejé esta textura que estaba porque no merecía la pena para el garaje y bueno, la verdad que se ve incluso mejor de lo que yo pensaba. Compré por Amazon unas cuantas cosas para hacer deporte y luego decidí ponerle un estilo vintage, así con algunas cosas que encontré en Home Goods, libros antiguos y demás. Y la verdad esto me costó súper poco y me subió las rentas muchísimo. En Miami, por el tema de los huracanes, cuando remodelas una casa se ponen ventanas de impacto. Esto es bastante costoso. El contractor me preguntó cómo yo quería las ventanas. Yo quería que las ventanas no tuvieran ninguna división por el tema del look para que quedara más bonito. Y cuando fuimos a hacer la inspección no pasaron porque todas las habitaciones tienen que tener al menos una ventana que se pueda abrir por si hay un incendio. Esto es algo que no sabíamos. Y tocó volver a reemplazar la ventana y esto es un costo que podría haber evitado. Bueno, esto es el master bedroom. Finalmente esta habitación estaba así abierta, conectada con el master bathroom y decidimos dejarlo así porque al cerrarlo se vería ópticamente como que esta habitación es más pequeña y el master bathroom también. Entonces me gusta mucho el look así que hacen en los hoteles, como todo abierto. Lo que hicimos es abrirlo incluso más hasta el techo. Al ser todo continuo con el mismo suelo, pues se siente como un solo espacio. Que había una bañera, la quitamos y utilizamos todo el espacio para hacer la ducha lo más grande posible. Hicimos este tipo de mosaic. Si lo hubiéramos continuado con este suelo, pues resbala y no es lo ideal. Y para esto también usamos porcelánico. Es muy importante cuando estás remodelando una casa dejarte llevar por tus emociones o por lo que a ti te gusta. Por supuesto que a mí me encantaría decorar todas las paredes con mármol, pero eso no me va a dar un retorno directo, ni va a salir el appraisal más alto, ni me van a pagar más por la renta, ni siquiera un comprador me va a pagar más por eso. Entonces hay que decidir en qué uno gasta y en qué no. Todo es bastante básico, sí se sienta de lujo, pero se siente de lujo porque todo es discreto, por los colores y porque todo es calmado, pero no necesariamente por los materiales. Yo no uso materiales extremadamente caros a no ser que esté haciendo una casa de más de 3 millones, porque el área, simplemente por donde está localizada la propiedad, nunca te lo va a pagar. La habitación también está decorada, esta cama es de Mottlof. Hemos elegido que todo sea en un tono beige. Y la verdad que queda bastante bien porque al ser todo en un solo color pues hace ruido.
En mis últimos proyectos me estoy enfocando en comprar casas con lotes grandes, porque para mí la tierra no es reemplazable, no es como un edificio o un apartamento que están tirando todos abajo y están construyendo más. Al final la tierra es limitada, al haber cada vez menos oferta y más demanda, eso es lo que en un futuro se va a apreciar. Y también lo que hago es optimizar el lote y usarlo para poner como entertainment. Por ejemplo, en esta propiedad le puse un Racket Sports. Quiero optimizar y ponerlo tipo como si fuera un resort. La estrategia que estoy usando ahora es comprar en áreas muy bonitas de Miami, pero que todavía no son de lujo, porque las áreas que son muy caras es muy complicado hacerles un retorno en las rentas, porque los precios de las casas son tan elevados y además los gastos de taxes y demás que nunca vas a conseguir alquilarla por un precio que ni siquiera cubra tus gastos. Entonces estoy comprando en áreas que todavía no son tan caras, sí que se ven como esas áreas tan caras y hay compradores o personas que alquilan que son de Nueva York o de Los Ángeles y cuando llegan al área se siente como estas otras tan caras, pero todavía no lo es y en mi opinión estas áreas tienen mucho más potencial de apreciarse en el tiempo y además yo cobro por estas casas lo que podría cobrar por la renta en esos barrios de lujo porque las convierto en casas para ese tipo de compradores. Antes de yo comprar esta casa, yo analicé súper bien los números, me aseguré de que tanto en la renta como al vender la casa después de todos los gastos, yo iba a tener un beneficio. Este proyecto terminó no solo saliendo bien, sino muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Y el motivo es que esta casa conseguí alquilarla por el doble de lo que son todos los gastos más el mortgage y el doble también de lo que se están alquilando en el área. Y el motivo es porque esta casa la estudié al milímetro y la hice con intención. Yo por primera vez empecé a remodelar casas como si yo fuera a vivir en ellas. Otros proyectos anteriores yo jugaba con los conocimientos y con los recursos que yo tenía, no invertía tanto en una casa y no las decoraba ni las arreglaba ni gastaba como si yo fuera a vivir en ellas. Por supuesto, aquí gasté de manera estratégica, gasté donde no me iba a dar un retorno directamente, pero sí hice una casa en la que yo al entrar me sintiera que tanto el área como la casa en sí fuera un lugar en el que yo esté a gusto. Y ahora me estoy enfocando no solo en remodelar casas y en gastar lo mínimo, sino en dar el máximo valor.